aspectos más generales fueron dados a conocer anoche por Su Excelencia la Presidenta de la República. Lo primero que quisiéramos decir es que el crecimiento del gasto no es, como se dijo anoche, 4,4%, sino que según nuestras estimaciones va a ser del orden del 6,4%. La Presidenta dijo anoche que el 4,4% se calculaba sobre el gasto efectivo del presente año. ¿Y cuánto es el gasto efectivo del presente año? No lo sabemos, es una cifra indeterminada, porque todavía para terminar el año queda octubre, noviembre y diciembre, que normalmente además son los meses en que más se gasta. Por lo tanto, ese cálculo del 4,4 es sobre una cifra que no conocemos, pero que sí podemos estimar. Y la podemos estimar porque el ministro de Hacienda, cuando vino al Congreso a mediados de año, dijo que el déficit fiscal efectivo de este año no iba a ser de 1,9%, sino que iba a ser del 3%. Y por lo tanto reconoció que había un mayor gasto público del orden de 1.200 millones de dólares. El 4,4 en consecuencia no se mide en función de la ley vigente, que es un dato objetivo y un dato conocido por todos. Se va a medir sobre lo que finalmente se termine gastando, y dado que el propio ministro ha reconocido que este año se va a gastar más de lo que autorizó la ley de presupuesto, llegamos con nuestros análisis a señalar claramente que el crecimiento del gasto no es 4,4 como se dijo por la Presidenta anoche, es 6,4% aproximadamente. ¿Por qué nos preocupa? Si este mayor gasto se financiara con ingresos tributarios permanentes, con recursos provenientes del cobre permanentes, estaríamos tranquilos. El problema es que para financiar este alto crecimiento del gasto se requiere mayor endeudamiento. Y a pesar de que nuestra deuda pública es todavía pequeña en comparación con nuestro Producto Interno Bruto, el que todos los años estemos aprobando presupuestos deficitarios, presupuestos con déficit efectivos, nos lleva a una espiral de endeudamiento que por supuesto que nos preocupa y nos preocupa mucho. Por lo tanto, lo primero que queremos hoy día decir al país, que nos hubiera gustado que desde el primer momento se hubiese reconocido de que nunca pensaron en que el gasto creciera 4, ni 4 ni 5, porque lo más probable es que siempre estuvieron pensando que el cálculo lo iban a hacer sobre una base distinta, sobre el gasto efectivo, y que eso daba sobre 6. Yo hubiese preferido esa señal del gobierno, hubiese preferido esa señal del ministro de Hacienda, a que hoy día nos veamos sorprendidos con un 4,4 que no es tal, sino que finalmente es 6,4. En primer lugar, nosotros queremos dar claro, y los hechos valen más que 1000 palabras, que vamos a enfrentar como alianza este presupuesto en forma unida. Vamos a trabajar, hemos armado los equipos de trabajo a nivel parlamentario, senadores, diputados, y lo vamos a resolver en forma unida. Y creo que va a ser una primera forma de reaccionar en términos de comprender que la posición la vamos a abordar en forma clara, en forma precisa, en forma constructiva, como hemos sido siempre, pero en forma unida. Y este es el mejor ejemplo. Segundo, más allá de lo que plantea el senador García, a mí lo que más me sorprende del anuncio de ayer es la falta del cambio de actitud por parte del gobierno. Da la impresión que el gobierno, asumiendo que hoy día estamos en un mal momento, prefiere echarle la culpa al mundo internacional en vez de asumir las causas propias. Si hoy día estamos con un nivel de inversión diferente a como pudo haber sido, como iba Chile, eso es bueno que tiene una explicación. Es una explicación de las malas políticas de gobierno que se han asumido en los últimos 2 años. Y las cuentas en la vida y en la economía se pagan. Estamos viendo, en parte, un presupuesto que refleja que la mala conducción que Chile ha tenido en los últimos años ha permitido que hoy día tengamos que enfrentar este escenario en un país de crecimiento bajísimo y con una inflación al alza, cuestiones que nos parecen muy equivocadas. Y por último, me hubiera gustado que el presupuesto anunciado ayer, vamos a verlo en detalle ahora, se hubiera a lo menos anunciado la palabra inversión. Aquí lo que está fallando en Chile es la inversión. Y no un tema de gasto, no es la solución, como lo plantea el gobierno, de seguir aumentando el gasto público, contratando personas. Hoy día estamos en el pic de contrataciones de Chile.
solo este año se han contratado 30.000 funcionarios públicos adicionales. Entonces, que hasta el día de hoy no se entienda que lo que el país necesita es inversión en todos sus ámbitos y no simplemente contratar amigos de gobierno para razones políticas, es una debilidad que esperábamos hubiera quedado esclarecida en este anuncio y que no lo ha hecho. En resumida, vamos a trabajar juntos, esperamos un cambio de actitud. Lo que más daño le ha hecho a la economía es la política, particularmente el frenesí reformista que se ha visto estos 2 años y que han generado una situación de severa dificultad al momento de entender los números, y esperamos con nuestro esfuerzo que lo que dentro de las facultades podamos concentrar en nuestra actitud en inversión, y esa inversión que básicamente se concentre en materia de seguridad ciudadana, en salud y clarificando la educación, que ayer quedó un gran punto de interrogación porque a esta hora nadie sabe a quién va a beneficiar o a quién no una política pública prometida, pero que se ha cambiado ya 5 veces. Primero, que con la plata de la reforma tributaria no va a ser posible financiar esta ley de presupuesto y probablemente las futuras, y eso que implica que Chile se va a tener que seguir endeudando y vamos a generar una carga que probablemente haya que financiar en los próximos 10 años. Y eso significa que va a haber un déficit efectivo que va a aumentar 6 veces, de 0.5 que se entregó, lo entregó el gobierno anterior, a un 3% en este gobierno. Y lo segundo, y creo que es la peor noticia que hemos recibido ayer, es lo que denominamos una tormenta perfecta. Primero, en la interpelación de la ministra de Salud durante la tarde y después la ratificación con el mensaje presidencial, que hay un número de hospitales que derechamente no se van a construir en este gobierno, a pesar que ya estaban confirmadas, inclusive no solo la fecha de inicio de obra, sino que también la fecha del corte de cinta. Y ya hemos hecho algunos cálculos durante la noche de ayer y hoy día en la mañana, que dice relación al tema de esta noticia tan esperada que estaba asociado a la gratuidad de la educación superior. El 80% de los estudiantes vulnerables que pertenecen al 50% a los 5 quintiles que estudian en CFT y en institutos profesionales no tendrán gratuidad. Esas son las malas noticias que recibimos ayer con esta ley de presupuesto. No es austera, sube 6,4%, tiene un problema de focalización, se confirma que no va a ser posible aumentar la infraestructura y también se confirma que no es posible darle gratuidad a todos quienes esperaron que se le iba a entregar. Así que nosotros, como bien lo han dicho los senadores, esperamos hacer un trabajo dentro de las comisiones de Haciendas, de la Cámara como también del Senado, lo más prolijo posible. Esperamos que el ministro pueda modificar esta ley de presupuesto para poder focalizar de mejor manera y dentro de este proceso de discusión de la ley de presupuesto también hagan un plan de racionalización de esos casi 100.000 funcionarios a honorarios que sin lugar a dudas no han mejorado en absolutamente nada, primero, lo que significa optimizar el aparato del Estado. Porque el presupuesto de más de 60.000 millones de dólares, que es plata de todos los chilenos, tiene que ser cuidadosamente invertido y asegurar que llegue a los objetivos para los cuales la ley de presupuesto los destina. Esas 4 áreas de especial preocupación, sin perjuicio de otras, van a ser educación, salud, seguridad ciudadana y uso de contratos de honorarios y personas, especialmente además en un año electoral, en el gasto de publicidad y difusión. En el área de la salud vamos a especialmente buscar que la plata que se destina a la inversión de infraestructura de hospitales y de centros de referencia a salud efectivamente se gaste. Nos preocupa que en lo que va transcurrido del año solamente se ha gastado poco más del 20% del presupuesto de inversión y vemos que hay una suerte de omnipotencia del Ministerio de Salud de pretender construir todo, aunque teniendo la plata no lo logra porque no tiene la capacidad de gestionarla y llegar a buen resultado. Y por consiguiente vamos a ser exhaustivos en que tengamos un cuadro Gantt que garantice la construcción de los hospitales y centros de referencia a salud que están pendientes y que ha comprometido en el día de ayer la ministra de Salud. En el área de la educación vamos a supervisar especialmente los programas de fortalecimiento de la educación superior, de la educación básica, como también lo que hay comprometido para la educación parvularia y que
los compromisos de gratuidad a un 50% de los alumnos efectivamente se haga y los recursos se destinen a ese objetivo y no a otro. En materia de seguridad ciudadana, creemos que es fundamental que esos recursos que combaten y buscan enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y la prevención del delito vayan realmente a fortalecer la acción de las policías y, sobre todo, que los recursos que le hemos dado al Ministerio Público se traduzcan en mayor eficiencia y se disminuya la enorme cantidad de causas que son archivadas y que el Ministerio Público, con más recursos, dé más garantías de seguridad a los chilenos. Y, por último, el Gobierno tendrá que justificar cada peso que gasta en cada persona que contrata. No queremos activistas políticos pagados con plata de todos los chilenos en un año de elecciones. Y, por consiguiente, tendrá que justificar cada contratación y vamos a ver los traspasos a ONGs, los sueldos en honorarios que se justifiquen plenamente y los gastos que se hacen en difusión, porque muchas veces, bajo el artificio de que se está difundiendo una acción del Gobierno, se está haciendo propaganda indirecta en una determinada dirección. Y eso también va a ser una de las áreas que vamos a poner especial preocupación y cuidado en el presupuesto de este año. Y quiere de esta ley de presupuesto buenas decisiones, especialmente para la clase media y los más vulnerables. Y se inicia hoy una larga discusión que va a tomar 60 días. Ahora, si usted me pregunta a mí cómo me imaginaba el punto de partida, me lo imaginaba mejor que cómo partió. Yo me imaginaba que el ministro de Hacienda, que necesitaba darle una señal al país de un cambio de mirada, de un punto de inflexión, iba a hacer algo distinto. Primero, que iba a presentar la cifra diciendo que iba a comparar la ley con la ley. Iba a poder decirnos a todos que aumentó el gasto en 6,4%. En segundo lugar, lo que esperaba es que pudiera ordenar el asunto de cómo el Gobierno va a ordenar la gratuidad en educación. Yo quiero decir que lamentamos que a través de una glosa presupuestaria y sin conocer los criterios en mayores detalles, se aborde lo que es uno de los aspectos centrales para las familias de clase media, como son las reglas del juego para financiar la educación superior hacia el futuro. Y por último, plantear que el déficit por segundo año seguido va a ser de más de 3%. Más déficit, para decirlo en sencillo, es más malo. Más déficit lo que va a significar es que Chile se tenga que endeudar más. Calculamos que este año Chile se va a tener que endeudar en 8.000 millones de dólares. Eso no es una buena noticia para el país. Y para los chilenos en su casa, un mayor déficit lo que significa son tasas de interés más altas en los créditos de consumo y significa también tasas de interés más altas en los proyectos de inversión. Todo lo contrario a lo que el país necesita. Por eso lo que esperamos es que ahora que ya hemos conocido la magnitud del gasto, podamos entrar ahora a la discusión de la calidad del gasto. Y como muy bien se ha dicho acá, nosotros queremos ver los recursos de los chilenos invertidos en temas que valgan la pena, que mejoren la calidad de vida en educación, en salud y en seguridad ciudadana, y que signifiquen cuidar la plata para que Chile produzca más. Eso es lo que esperamos ver y esperar conocer también el mayor detalle que va a presentar el ministro en las próximas horas.